Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador, y agradeciéndole al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a ver y estudiar algo de la palabra de Dios. Esto es muy importante y hemos venido hablando especialmente del temor a Dios, del respeto reverente a Dios, de tomar en serio lo que Dios dice, de andar en sus mandamientos y estatutos. Todo lo que Él nos dice, Él es confiable y lo podemos hacer. Ahora, para poder hacer eso se necesita conocer las Escrituras y ver qué es lo que dice Dios, qué es lo que le agrada a Dios y yo lo hago. Pero si no sabemos, por eso es tan importante conocer las Sagradas Escrituras, porque de lo contrario estamos haciendo lo que nos dicen y hablando lo que oímos y no sabemos si eso es verdad o es mentira. Esto es para gente, para hombres y mujeres que conocen algo de la palabra de Dios y saben qué es o cuál es la voluntad de Dios. Cuáles son las cosas que le agradan a Él y cuáles son las cosas que desagradan también. Entonces el temor a Dios es muy importante porque el temor a Dios se perfecciona es con la santidad. Eso lo lleva a uno a apartarse del mal. Es muy importante para tener vidas íntegras y tratar de andar siempre en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Bien. Hoy seguiremos hablando en cuanto a hombres temerosos de Dios. De estos se encuentran varios en las Sagradas Escrituras, pero hoy vamos a coger uno en Hechos capítulo 10. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor nos acercamos en este día, siempre agradecidos, porque usted hasta aquí no nos ha dado lo que merecemos, sino lo que necesitamos. No nos ha cobrado de acuerdo a nuestros pecados, Señor, porque se acuerda quiénes somos. Gracias, gracias por su gracia inmerecida, Señor, que no podemos hacer nada para merecerla, pero usted nos la da. Gracias por una salvación tan grande que dejó y la dejó al alcance de cualquiera que le crea, que le tome en serio lo que usted dice. Muchas gracias, Señor, por la palabra, que es vida, es verdad, es escudo a los que en ella esperan. Es importantísimo que usted despierte ese espíritu, ese hábito piadoso en cualquiera de las personas que escuchan, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Cualquiera, Señor, ayude para que ellos mismos cojan la palabra y usted les pueda hablar y guiar directamente, no tener intermediarios ni mediadores aquí. Padre, que eso sea siempre, ese ha sido mi anhelo en la congregación también, que todos cojan la palabra, y creo que son pocos los que le toman en serio la palabra, y se nota entre unos y otros, los que leen y los que no. Esto es vida, hay crecimiento espiritual, hay madurez, hay cosas muy importantes, la relación con el Señor cambia de aquellos que conocen verdaderamente la palabra y tiemblan ante su palabra, Señor. Así que muchas gracias por ella. Y pidiendo en este día, como siempre, que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores. Por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En Hechos capítulo 10, este es un famoso un centurión llamado Cornelio, el primer gentil que lo vemos por acá, pero es muy importante lo que hacía este hombre. Aquí habla de un hombre piadoso y temeroso de Dios. Dice el capítulo 10 de Hechos, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Sí que era un capitán, un soldado, lo que fuera, pero alguien importante. Versículo 2, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. No era él nada más,
con toda su casa, su esposa, sus hijos, sus nietos, todos temerosos de Dios. Una familia que andaba con mucho cuidado, siempre agradándole al Señor, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí están las dos cosas de las que venimos hablando, los domingos del temor a Dios y los miércoles de la oración. Aquí hay un hombre completo, y es que esto va de la mano, el temor a Dios, el respeto, el tomar en serio la palabra de Dios, el guardar sus mandamientos y la oración. Es una persona que aprende a depender de Dios, porque para mí así puedo definir la oración: dependencia de Dios. Si yo no dependo de Él, yo no oro. Si no lo necesito, ¿para qué lo llamo? Así que era temeroso de Dios, hacía muchas limosnas al pueblo, era un hombre generoso también, y oraba a Dios siempre. Este es un hombre de oración y tiene que ver con el temor a Dios. Ya lo conocía y decía: ahora sí, tengo que orar y depender y hablar siempre con el Señor, estar siempre a cuentas con Él. Todas estas cosas son muy importantes. Lo que hacía este hombre. Versículo 3. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, Dios envía un ángel a visitarlo a él. Mire las cosas importantes, porque sabe que este es un hombre que está maduro, igual como estaba Lidia, que es cuestión de hablarle la palabra y encaminarlo, y él lo va a hacer. Y Dios sabe que este es un hombre que está dispuesto a entenderle la palabra y a temerle también, a obedecérsela. De lo contrario, no manda. Dios no se va a preocupar por estas cosas, pero lo hace con él. Versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Todas tus limosnas, las ofrendas que has dado al pueblo y las oraciones han sido escuchadas y han subido delante de Dios para memoria tuya, dice. Dios está pendiente de las oraciones de todos, pero algunas llegarán allá, como dice en Apocalipsis, como el aroma del incienso son las oraciones de los santos. Pero qué importante, han subido. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, porque sabe que estas son oraciones de un corazón sincero, alguien que le busca en verdad, que le teme, que le toma en serio lo que Él dice. Y Dios no va a desechar estas oraciones, ni limosna, ni nada. Él las toma. Versículo 5 dice: envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Esto es muy importante. Yo pienso que este es un hombre de los que hoy en día hay muchas personas como él, haciendo mucho más de lo que el Señor pide para ser salvo. Para mí, Cornelio iba buscando una salvación por buenas obras, porque aquí le dice: Pedro vendrá y te dirá lo que es necesario que hagas para la salvación. Porque Pedro va a venir y le va a hablar el Evangelio, le va a hablar de salvación. Entonces, de estos hay muchos, gente excelente, con un testimonio superior a cualquiera llamado cristiano. Y hacen estas cosas y Dios les escucha y todo, y ve que sinceramente lo están buscando.
y de pronto Dios envía a alguien con la palabra de verdad para que lo guíe y le muestre lo que es necesario que hagan. Yo tengo algunos amigos muy buenos. Ellos dicen, no, de la palabra y todo esto no, vámonos como amigos. Bien, pero excelentes. Tienen un testimonio que digo, esto les falta es tomar la decisión de creerle a Jesucristo, bautizarse, recibir el Espíritu Santo y estar listos para una eternidad. Pero si Dios no lo hace, como hizo con Cornelio, ahí seguirá. Y están haciendo mucho más cosas de las que Dios les pide. El Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si este hombre y su familia están haciendo todas estas cosas para ser salvos, están haciendo mucho más de lo que el Señor les pide. Y además no encontrará la salvación. Si Cornelio encontrara esa salvación por temerle a Dios y dar ofrendas y la oración, Dios no se habría preocupado de enviar un ángel y decirle, manden a Jope para que traigan a Pedro, para que él enseñe lo que es necesario que él haga. Cuando Dios hizo esto es porque sabe, este hombre está buscando salvación y va por un camino equivocado, que son las buenas obras, que no van a salvar a nadie. Si esto que hace Cornelio salvara, Cristo no había venido ni había muerto, pero vino y murió, porque no hay posibilidades de ser justificado por medio de las obras, sino por la fe. Creo que es Romanos 3:28, dijo Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Así que es muy importante, pero es un hombre que está expuesto a la palabra, está allí, está buscando de Dios, teme a Dios y va buscándolo a su manera y todo, pero dice Dios, voy a enviarle un ángel para que le ayude. Este hombre y su familia van sinceramente buscándome a mí, pero una forma que no es la correcta. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Un devoto soldado, yo creo que este les hablaba a los soldados que tenía a cargo, vea, temen de Dios, oren, ayuden a la gente, den limosna, hagan obras de caridad, buenas obras y todas estas cosas yo creo que él hacía. Les diría a ellos y ellos les contó todo lo que le había sucedido para despacharlos a Jope. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Esta era una costumbre y tenían el horario, creo que de las 3 de la tarde, subió a orar a la azotea. Era la hora de la oración y ahí Dios le va a mostrar algunas cosas. Versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Tuvo esta visión y el cielo abierto y bajaba un lienzo grande y traía ahí animales de toda clase. Versículo 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Es decir, animales inmundos y de todo traía ahí. Bajaban ahí. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz
a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Tremendo. Entonces bajaba esto. Para mí, por esto yo pienso que los animales inmundos de Levítico, que habla por todo esto, yo creo que somos los gentiles, nosotros los que no somos judíos. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Llegaron a la casa de Pedro. Esto es muy importante lo que dice el versículo 19 y 20. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Yo veo en el libro de los Hechos cómo se manifestaba el Espíritu Santo en una forma sobrenatural y extraordinaria. A Felipe le dijo en el capítulo 8: ve y júntate a ese carro. Y ellos hacían, y luego lo trasladaba a otro lado. Y aquí le dice: hay 3 personas que te buscan, Pedro. Versículo 20: levántate pues y desciende, y no dude de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo es lo que lo ha enviado ella. Y no dudes, levántate, desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire, cuando hay un hombre y una familia temerosa de Dios, que ora y es generosa haciendo obra y de todo esto, Dios no desecha esas cosas. Dios está enviando a alguien para que le hable lo que es el Evangelio, lo que ellos verdaderamente necesitan escuchar, porque así hay mucha gente, como ya hablamos, buscando una salvación, pero no de la forma que Dios dice en la palabra. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y los soldados que envía, las personas que envió, pues ellos dicen: es un hombre que tiene muy buen testimonio, es temeroso de Dios y ha ayudado a mucha gente y todo eso, y Dios ha oído esas oraciones y sabe que están buscando una salvación por la parte equivocada, pero a ti te llama para que tú hables palabras de vida, como dice más adelante. Qué importante saber o temer a Dios, porque Dios sabe quién verdaderamente le teme, como le dijo a Abraham y como le dijo a Job, hombres temerosos. Y Dios aquí sabe que este es un hombre temeroso, un hombre que le respeta, un hombre que anda en sus estatutos, que quizás, como Samuel, no ha dejado caer palabra de lo poco que él podía entender. Y todas esas cosas son importantes, Dios las toma en cuenta. Y aquí dice, lo que buscan es salvación, salvación la van a tener también. Bien, entonces, el ángel dice, un santo ángel de hacer venir a tu casa para oír tus palabras. Ahora está Pedro aquí, él les dirá qué es lo necesario que hagan. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos.
y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Este hombre hace una cosa muy importante, es decir, se fueron, el ángel dijo que por allá en Jope estaba Pedro, Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y él va a venir a hablar palabras de vida. Lo que es necesario que hagamos, pero no solamente él, sino que convocó a todos sus parientes y amigos más íntimos, y quizás esa casa estaba llena. Es que así debe ser. Y ahí se da uno cuenta que este hombre verdaderamente confiaba en Dios y le temía, y sabía que Dios estaría con ellos ese día y Pedro ahí. Y él diría, es la oportunidad para que todos escuchemos, para que todos nos salvemos. Son cosas que a veces uno pasa por alto. Es como los grupos que uno tiene y siempre los mismos, o menos, o menos, o menos, y así. Pero qué bueno es cuando alguien le invita a uno y llegó y tiene la casa llena. Aquí estamos para que usted nos hable. Gente que busca, verdaderamente busca, pero a veces es para entretener gente nada más. Así que convocó a sus parientes y sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Es un hombre piadoso, pero en el versículo 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hay que adorar a Dios nada más. Versículo 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ahora, la cuestión de los animales inmundos y el lienzo que bajó y todo esto es porque Cornelio es un gentil, y gentiles y judíos no se llevaban. Así que Pedro entrar en la casa de un gentil, después tuvo que explicar acá en el capítulo 11, explicar todo lo que pasó. Cómo el Espíritu Santo, cómo Dios habló estas cosas y todo hasta convencerlos, pero quedaron satisfechos. Porque lo habían visto que había entrado a la casa de un gentil. Entonces llegó Pedro y había mucha gente. Qué importante, versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y está hablando de animales inmundos. Por eso digo, para mí, que tal vez los animales inmundos que habla la Biblia somos nosotros, los gentiles. Pero abominable es juntarse un varón judío con un gentil o extranjero. Y ahorita él está entrando donde un gentil. Hay que romper las reglas. Dios ya limpió todas las cosas. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Yo estaba ayunando y estaba orando. Mire este hombre, este Cornelio no es cualquier cosa. Es un gran hombre de Dios, un hombre temeroso, un hombre que le respeta, un hombre que anda en sus caminos y buscando de él. Que Dios me enseñe a mí a orar y a tener esto que tiene Cornelio, muy bueno. Y es un incrédulo, porque todavía no ha llegado al punto donde lo quiere llevar Pedro. Pero mire, grandes cosas que a veces ni los creyentes hacemos. Así que
El versículo 31, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Importantísimo lo que habla Cornelio. Bueno, un ángel resplandeció y me habló todas estas cosas que te hiciera venir. Y aquí estamos todos reunidos para escuchar lo que Dios te ha mandado. Que no venga palabra de hombre, y esto es muy importante. Queremos oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Estas son las características de Cornelio: un hombre justo y un hombre temeroso, y Dios se agrada de estos hombres que temen y hacen justicia. En toda nación, donde quiera que hay hombres temerosos de Dios y justos, Dios se agrada de ellos, y seguro, de alguna forma, Él los rescata y los salva. Dios envió mensaje, dice Pedro en el versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todos. Pero ¿qué es lo que le está predicando? El Evangelio, es decir, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Cuando empieza a hablarle de Jesucristo, quiere decir que está predicando el Evangelio, porque Cristo es el corazón del Evangelio. Él fue el que murió. Y esto es lo que necesita Cornelio. Es el Evangelio de la salvación. Porque como decía Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y esto es lo que le predica Pedro. Es decir, él les dirá: Cornelio, esto es lo que necesitan ustedes, a Jesucristo. Él ya pagó por sus pecados, ya no necesita estar haciendo tantas cosas. No dejen, sigan haciéndolo, pero para la salvación eso no le ayuda a todo lo que viene haciendo acá. Lo que necesitan es a Jesucristo. Dice el versículo 42, vamos a leer rápido: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el único que puede dar salvación y vida eterna, en el único que hay perdón de pecados por su nombre. Y le creyeron. Y dejémosle acá porque ya se me fue el tiempo, pero le creyeron porque enseguida vino el Espíritu Santo, y de aquí para adelante comienza algo muy importante. Pero démonos cuenta la importancia de un hombre temeroso de Dios. Un hombre que teme a Dios con toda su familia. ¿Cuántas cosas hizo Dios para llevarlo
a la salvación. Porque eso era lo que estaba buscando, no era otra cosa. De lo contrario, Dios no se había preocupado en llamar a Pedro ni estas cosas. Pero nos despedimos, en la próxima terminamos, porque es muy importante. No solamente estamos hablando para Cornelio, sino para los que están ahí y que tal vez están haciendo las mismas cosas, buscando la salvación por un camino equivocado. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por Ecuador, donde me tiene a mí el mejor, y por nuestro presidente Guillermo Lasso, por sabiduría y prudencia que pidió para gobernar, y bendecimos a la nación de Israel. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo de Dios dijo: amén.